sucediendo en México, sobre todo en estos 6 años, pues que han significado bueno, una pequeña o gran transición, pues de un giro de haber pasado por de todos los ajustes neoliberales a ahora un gobierno de izquierda que intenta pues reconstruir el estado de bienestar, ¿no? Por lo menos podríamos decir que ese es el intento principal. Y efectivamente, dentro de esos avances que ha habido, ya refiriéndonos principalmente al tema de la perspectiva descolonizadora, yo podría destacar, antes de entrar a lo que podría ser lo principal, que es la reforma constitucional en materia de pueblos indígenas, que es la que comentaba usted hace rato, yo creo que dos temas importantes. Uno, que tiene que ver con con el tema, que no es menos, que es el tema de lo que lo que en México hace unos años también se reformó la Constitución y se estableció como un derecho humano el derecho humano a la ciencia. Claro, este derecho humano a la ciencia pues ya aparecía desde la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, como esa parte del derecho a la cultura, y luego ha sido desarrollada a través de varios instrumentos internacionales. Pero lo interesante en México ha sido que ese derecho humano a la ciencia ha sido la base constitucional para rediseñar las políticas de ciencia y tecnología en México, que incluye una muy buena parte de descolonizar el saber. Y que tiene que ver muchísimo con darle entrada a lo que la misma ley, una nueva ley que se promulgó este año de ciencia y tecnología en México, le llama el diálogo de saberes, pero también le llama la pluralidad epistémica, en donde parte del Estado, parte de las políticas de ciencia del Estado tiene que ver con el reconocimiento de los conocimientos que generan los pueblos indígenas desde sus propias culturas, ¿no? Ese, digamos, fue un primer momento y que se ha dado frutos en diferentes ámbitos, ¿vale? Ese es un ámbito importante. Otro ámbito importante ha sido que en México, como en muchas partes de América Latina, el derecho humano, el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, a ser consultados de todo aquello que les vaya a afectar, ustedes saben perfectamente que ese derecho es una espada de doble filo, porque por un lado puede servir bastante para oponerse a megaproyectos, a políticas de quitar los territorios, de despojo de tierras, pero también ha funcionado bastante como un mecanismo a través del cual los estados justifican sus decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque acaban diciendo, bueno, la consulta no es vinculante o realizan consultas muy tramposas, muy limitadas. Algo de eso pasó en México en los periodos neoliberales, donde la consulta a los pueblos indígenas era bastante débil, bastante fingida, etcétera, etcétera. Y entonces, durante estos 6 años, ha habido todo un proceso de lucha, de crítica de muchos movimientos de los pueblos indígenas para que México asuma un protocolo y una legislación sobre la consulta a los pueblos indígenas muchísimo más fuerte. Y en gran parte eso se ve reflejado ya como un pequeño inicio en esta reforma constitucional que hace unos días pasó por la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, digamos que podríamos enunciar que esos dos antecedentes, tanto este antecedente de descolonizar el saber a través de un derecho humano a la ciencia, que asuma que hay una pluralidad epistémica en la generación de saberes y que por lo tanto también se tiene que tomar en cuenta los saberes de los pueblos indígenas y no utilizar la ciencia como un método de imposición cultural. Y por otro lado, todo este proceso de lucha de los pueblos indígenas en contra de la manipulación de las consultas previas, ¿no? Esas dos cosas
bueno, y aparte eso, sumado a una situación muy importante, que es la situación, a dos acontecimientos muy importantes. Uno, la cuestión de el despojo de tierras por diferentes megaproyectos, básicamente minería, podría decirse, y también por la cuestión de del uso del maíz transgénico, ¿no? Esos dos temas también han sido temas de mucha lucha de pueblos originarios que han llevado también a procesos de descolonización. Por ejemplo, en México, este sexenio se vio muy fortalecida la lucha contra la agroindustria, principalmente la industria del maíz transgénico y del uso de estos pesticidas que son cancerígenos, principalmente el glifosato, ¿no? Que en México hay un decreto presidencial que manda que se vaya promoviendo el uso de otras tecnologías, muchas de ellas tecnologías agroecológicas, que vayan dejando a un lado el uso de este insecticida bastante dañino, ¿no? Y también la prohibición de la plantación del maíz transgénico, que obviamente las grandes empresas transnacionales se opusieron a través de amparos y demás, pero al parecer ha quedado firme hasta ahorita la prohibición y parece ser que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha anunciado, por lo menos su secretario de Agricultura futuro, que seguirá esta tendencia en México de seguir promoviendo la semilla, el cultivo tradicional, la semilla nativa, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, esos acontecimientos que fueron pasando por el sexenio hoy se recogen muy claramente en la reforma que está propuesta al artículo segundo de la Constitución mexicana, que es el que regula los derechos de los pueblos indígenas. Cabría aclarar que al momento de hoy, la reforma constitucional solo ha pasado por la Cámara de Diputados. En México tenemos un sistema bicameral, tenemos Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Al momento, esta reforma pasó por la Cámara de Diputados, pero tuvo unanimidad. Aquí sí, todos los partidos, tanto los de derecha como Morena y los aliados a Morena, votaron a favor de la reforma. Entonces, todo presume a que esta reforma pasará en la Cámara de Senado y pasará por todos los congresos locales y se aprobará. ¿Qué de interesante tiene esta reforma? Bueno, tal vez para recordar un poco el contexto de México, los que no sepan, no que la lucha de los pueblos indígenas en México haya aparecido con el movimiento zapatista en 1994. Todos fue mundialmente conocido el EZLN en Chiapas, sino que el movimiento indígena, pues, o sea, ha tenido una organización de larga data, ¿no? Es más, la propia Revolución Mexicana, pues sabemos que tuvo la participación de pueblos indígenas, aunque por desgracia nunca fueron reconocidos como tales, sino más bien fueron reconocidos como campesinos. Y entonces las exigencias de los pueblos indígenas de la Revolución Mexicana, pues quedaron más bien subsumidas como exigencias campesinas, ¿no? La gran reforma agraria del artículo 27 constitucional y, bueno, de Lázaro Cárdenas como uno de los principales ejecutores. Pero, digamos, el momento cumbre de esta lucha contemporánea de los pueblos indígenas en México se da con el EZLN y se firma un documento que se llama los Acuerdos de San Andrés, los Acuerdos de San Andrés Larraíza, que es que apenas significaron la primera mesa de diálogo entre el gobierno y el EZLN, donde se establecen diferentes compromisos entre el gobierno y para los pueblos indígenas, ¿no? Para fundar una nueva relación entre la sociedad, el Estado y los pueblos indígenas. Entre esas obligaciones estaban una reforma constitucional. Ya antes de eso, antes de la explosión del EZLN, el presidente de entonces, Carlos Salinas de Gortari,
un presidente neoliberal, digamos, nuestra versión de los ajustes neoliberales, de la privatización de todo, que entiendo que en Perú tuvieron su versión, ¿no? También de ajustes neoliberales, de privatización de todas las empresas estatales. Pues Salinas de Gortari, al ver, yo creo que detectó el potencial revolucionario que ya tenían los pueblos indígenas, metió un pequeño artículo muy débil hablando de la composición pluricultural de México. Claro, eso no bastó de nada. Entonces, gran parte de la exigencia del movimiento indígena era una reforma constitucional seria y profunda y que asumiera principalmente en ese entonces lo que era el convenio 169 de la OIT. Lo que sucedió fue que cuando el PRI pierde y se viene la primera transición democrática en México, pero que pasamos de un partido de derecha a otro también de derecha, que es el Partido Acción Nacional, este partido promulga una nueva ley constitución, una reforma constitucional al artículo segundo de la Constitución, donde queda muy débil el reconocimiento de los pueblos indígenas. Y ese es el artículo que más o menos, si no me equivoco, es de 2002, que está vigente en México hasta el día de hoy, hasta que por fin, en 2024, en estos días, se ha logrado pasar un nuevo texto, que lo que hace es corregir todo aquello que el Estado mexicano no cumplió a las exigencias del Acuerdo de San Andrés, que fue firmado en el 95, 96 y que quedó muy incompleto con la reforma del 2000-2001, ¿no? Entonces, fíjense, 24 años se tuvo que luchar para que se hiciera esta reforma constitucional. ¿Y qué tiene de interesante esta reforma constitucional? Bueno, que digo, todavía no es un hecho la reforma, pero que creo que lo va a ser porque al parecer no hay oposición de que sea aprobada. Fíjense, algunos elementos importantes. Primero, la Constitución, eh, como toda Constitución moderna, de Estado moderno, cuando empiezan los pueblos indígenas a hacer sus procesos de descolonización, pues ustedes saben que todo Estado moderno siempre teme al rompimiento territorial, ¿no? Esta idea de que somos una única nación, entonces siempre hay el miedo a eso, ¿no? Entonces en México, este artículo siempre empezaba con la siguiente frase: la nación mexicana es única e indivisible, ¿no? Así, entonces empezamos a reconocer los derechos indígenas, pero primero con esta premisa: la nación mexicana es única e indivisible. Bueno, ese artículo sigue, pero fíjense cómo lo modifica la reforma constitucional. Dirá ahora, la nación mexicana es única e indivisible, basada en la grandeza de sus pueblos y culturas. Y luego empieza a hablar de que la composición de la nación es pluricultural, multiétnica, basada originalmente en sus pueblos indígenas, ¿no? Y retoma de alguna manera la definición de aquel informe de las Naciones Unidas de reconocer que una de las características principales de los pueblos indígenas es esos pueblos que tienen una continuidad histórica desde antes de los procesos de colonización, ¿no? Esa es una de las características de esta reforma. Otra importante es que por fin se le llama a los sistemas normativos de los pueblos indígenas sistemas normativos. Todavía veníamos colgando con la frasecita de usos y costumbres. Entonces, toda la Constitución decía que los pueblos indígenas podían resolver sus conflictos utilizando sus usos y costumbres, que podían tener sus autoridades según sus usos y costumbres. Y ahora ya no. Ahora la propuesta de reforma es que se reconoce en diversas partes del texto que los pueblos indígenas tienen sus sistemas normativos. Es decir, podemos decir que ya la Constitución mexicana va a reconocer que existe pluralismo jurídico, que no solo existe pluralismo cultural, sino que también existe pluralismo jurídico, es decir, que los pueblos indígenas
también son productores de un derecho, ¿no? Otro elemento importante es reconocer la propiedad intelectual del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Claro, ahí habría que ver cómo las leyes secundarias van a establecer la protección de los saberes y de los patrimonios culturales, porque también una cosa que ha sucedido mucho en México, como en toda América Latina, es que pues las grandes empresas se han dedicado a hacer el robo de los saberes indígenas, del patrimonio cultural indígena, ¿no? Otro elemento importante es, eh, bueno, una característica general es que antiguamente el artículo constitucional tenía una parte que eran las obligaciones del Estado con los pueblos indígenas, que era una numeración de obligaciones vagas. Es decir, enunciaban cosas muy vagas, como decir, cooperar con el desarrollo de los pueblos indígenas a partir de sus propias economías. Y así, es decir, eran cosas muy vagas que realmente nunca o sea, que se podían llevar a la práctica como se quisiera. Y en cambio, esta reforma constitucional lo que ha establecido son obligaciones del Estado muy puntuales, que claro, luego tendrán que ir a las leyes secundarias, pero obligaciones muy puntuales con los pueblos indígenas. ¿Como cuáles para destacar eso? Por ejemplo, como la cuestión de la educación, como la cuestión de la protección de los saberes indígenas, del reconocimiento de los saberes indígenas, del reconocimiento de la medicina indígena, de, por ejemplo, la no criminalización de las prácticas de partería por parte de los pueblos indígenas, la garantización, garantizar medios de comunicación para los pueblos indígenas, incluyendo, por ejemplo, el Internet de banda alta, tener telecomunicaciones, tener radiodifusión y algo muy importante también, la cuestión de la protección de las formas de cultivo tradicionales, la protección de la semilla nativa, la promoción de técnicas agroecológicas de cultivo, etcétera, etcétera. Es decir, la protección de la alimentación tradicional, ¿no? Que también es algo importante, que el tema de la alimentación también ha sido un tema muy abordado por este gobierno, que también tiene que ver con la descolonización, porque si algo ha afectado a México, fíjense, en México somos, si no el primero, el segundo país con mayor obesidad per cápita del mundo. Somos de los países que más consumen bebidas carbohidratadas. Aquí en México les llamamos los refrescos, ¿no? La Coca-Cola y estas cosas, ¿no? Y además somos un país de muchísimo consumo de comida ultraprocesada. Todo eso, ¿a partir de qué? A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos, ¿no? Ese tratado también significó que se fue modificando mucho la dieta del mexicano y eso ha provocado muchas consecuencias muy graves de salud. Bueno, pues este gobierno, como parte de estos procesos, también ha entrado al tema de la alimentación y se ha apoyado en gran parte en los saberes indígenas, en recuperar el cultivo tradicional de la milpa, en evitar el monocultivo, en fomentar más la agroecología, etcétera, etcétera. Y eso también queda representado en esta reforma constitucional. Este, eh, Y como les decía, también, bueno, también a otro punto importante es que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad y patrimonio propios. Esto es importantísimo porque fue uno de los grandes pleitos con el texto actual de la Constitución. El actual texto de la Constitución dice que los pueblos indígenas son entidades de interés público. O sea, son entidades, así como puede ser el petróleo, interés público, así como puede ser la minería, interés público, pues la Constitución dice que los pueblos indígenas son entes de interés público.
Y ese fue uno de los grandes rompimientos, porque la exigencia es que se les reconociera como sujetos de derecho, ¿no? Esta reforma constitucional ya otorga ese carácter de sujetos de derecho con personalidad y patrimonio propios, ¿no? Y además, esta reforma constitucional ya también reconoce, a la par de los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los pueblos afromexicanos, reconociendo como pueblos afromexicanos, pues los que descienden de aquellos que fueron traídos de África en calidad de esclavos en México, ¿no? Que México tiene zonas muy concretas de herencia de estos procesos de esclavitud. Bueno, pues, y además, y por último, porque esto es muy importante, también la reforma constitucional contiene algunos criterios mínimos que obviamente tendrán que ser llevados a una ley para la cuestión de la consulta a los pueblos indígenas. Y es muy interesante que en esto está estableciendo, por ejemplo, que si para la medida que va a tomar el Estado, que propone tomar el Estado, que afecta a los pueblos indígenas, el beneficiado es un privado, por ejemplo, pensemos en una concesión minera, etcétera, el que tiene que pagar los gastos de la consulta es el privado, por ejemplo, ¿no? Y otra cosa interesante, también dice, y si en caso de que, y en caso la propuesta si va a tener lucro para ese privado, tiene que haber una contrapropuesta que signifique beneficios materiales para los pueblos indígenas afectados. Es decir, ya lo pone como también un criterio claro de compensación a los pueblos indígenas en caso de llegarse a aprobar, ¿no? Y pone otros criterios como los que sabemos, ¿no? Que sea adecuada culturalmente y demás. Pero les digo, esto es fruto de que una de las grandes cuestiones que se debatió durante este sexenio ha sido cómo deben ser efectivamente las consultas a los pueblos indígenas cuando va a venir una medida del Estado que les afecta. Bueno, eso a grandes rasgos podría decir de este texto, que les digo, todavía no es texto constitucional, pero seguramente lo será, porque no hubo oposición y seguramente pasará todo el proceso.